Bien, resolvamos nuestro primer ejercicio del tema de colisiones o choques. Acá el enunciado del problema me indica que para la figura la masa de A es igual a 2 veces la masa de B y el bloque A se pone en movimiento hacia la derecha con velocidad constante V sub A igual a 6 metros sobre segundo. Suponiendo que todos los choques son inelásticos, entre paréntesis 0,5, hallar las velocidades finales de los bloques, ¿ok? Acá ya tengo la representación gráfica del problema y también tengo los datos extraídos, ¿ok? Antes de resolver el problema como tal, debemos conocer una variable física más. Estamos hablando del coeficiente de restitución, ¿no? Que viene representada por la letra minúscula E, ¿sí? Ojo que en este tema también se utiliza, ¿no?, el caso de la cantidad de movimiento que habíamos visto en un anterior video, ¿sí? En donde aplicamos el tema de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? La conservación de cantidad de movimiento también viene aplicada al tema de colisiones o choques, ¿ok? También sirve para resolver problemas. Pero una de las variables más que vamos a utilizar acá es el coeficiente de restitución, ¿sí? Coeficiente de restitución que viene definida como una medida del grado de conservación de la energía cinética en una colisión entre dos partículas, ¿ok? La definición del coeficiente de restitución es esa, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta ahí de la parte teórica, ¿sí? Acá prácticamente nos estamos enfocando en resolver problemas. Ahora bien, ¿qué unidades tiene, unidades de medida, el coeficiente de restitución? El coeficiente de restitución es adimensional, ¿ok? Es adimensional, al igual que el coeficiente de rozamiento que aplicamos en dinámica lineal, ¿ok? Ahora, al igual que el coeficiente de rozamiento en dinámica lineal, los valores del coeficiente de restitución en este caso pueden variar de 0 a 1, ¿ok? Dependiendo del tipo de colisión que se desarrolle entre las dos partículas, ¿sí? Acá podemos ver una situación inicial antes de la colisión, en donde una partícula A, ¿no?, va acercándose a la partícula B, al igual que la partícula B va acercándose a la partícula A. ¿Qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir una colisión o choque, ¿sí? Ahora, en este caso hay tres tipos de colisión. Estamos hablando de la colisión elástica, estamos hablando de la colisión inelástica y estamos hablando también de la colisión plástica. Algunos lo llaman colisión perfectamente elástica, colisión parcialmente elástica y colisión perfectamente inelástica, ¿sí? Tienen varios sinónimos, pero en este caso lo vamos a representar como colisión elástica, colisión inelástica y colisión plástica, ¿sí? En donde el coeficiente de restitución es igual a 1 en el caso de la colisión elástica. ¿Qué significa acá? Que luego de la colisión, ¿sí?, la conservación de la energía cinética, justamente como su nombre lo dice, la conserva, ¿sí? Se conserva. No hay ninguna pérdida de energía después de la colisión en el caso de la colisión elástica, ¿ok? Por eso es que el coeficiente de restitución en este caso es igual a 1. Pero ¿qué pasa con la colisión inelástica? Después de la colisión, ¿sí? Después de la colisión hay pérdida de energía, ¿sí? Y se la puedes representar mediante el sonido o en este caso mediante desperfectos, ¿no?, en ambas partículas. Pueden ser dos vehículos que choquen, ¿no? Y después del choque, obviamente, ambos vehículos están, bueno, pues destrozados, si lo quieren decir así, ¿ok? Ya tienen deformaciones. Por lo tanto, ha habido alguna pérdida de energía en ese caso, ¿ok? Y en este caso, el coeficiente de restitución tiene valores entre 0 y 1. Puede valer 0,1, 0,5, 0,8, ¿ok? Los valores del coeficiente de restitución en el caso de las colisiones inelásticas son esas, valores entre 0 y 1, ¿ok? ¿Qué pasa con el tipo de colisión plástico? Que después de la colisión ambas partículas se unen o se juntan, ¿sí? Y en este caso el coeficiente de restitución es igual a 0, ¿ok? Que puede ser el caso de dos vehículos que después del choque obviamente van pegados, ¿ok? Van pegados. Y obviamente las velocidades finales de ambas partículas vienen a ser las mismas, ¿no? Ese es un caso ya muy aparte aplicado al problema, ¿ok? Pero lo que nos interesa acá
es que cuando la colisión, perdón, es el del tipo plástico, el coeficiente de restitución es igual a 0, ¿sí? Y ojo que tenemos que tener en cuenta esa parte teórica, porque hay algunos ejercicios en los cuales no te indican cuánto vale el coeficiente de restitución, ¿sí? Claramente, o te lo pueden indicar de otra manera, que después de la colisión ambas partículas van juntas, ¿sí? Indirectamente acá, en ese caso, te están indicando que el coeficiente de restitución en ese caso vale 0, ¿sí? El enunciado del problema, dependiendo del tipo de ejercicio que te den, puede darte el valor justamente de de manera indirecta, ¿ok? Lo mismo pasa con el tipo de colisión elástica, ¿sí? Dependiendo del enunciado, si no te da el tipo de colisión, ¿no? Te lo va a dar a entender de manera indirecta, ¿sí? Hay enunciados, perdón, en donde te dan el coeficiente de restitución, ¿no? En una oración, ¿sí? Así que hay que empezar a leer de manera correcta, o bueno, comprender bien la oración del enunciado del problema, ¿sí? Para identificar el coeficiente de restitución, en este caso, ¿ok? Por lo tanto, ya sabemos que hay colisión elástica, colisión inelástica y colisión plástica, donde E vale 1, E tiene valores entre 0 y 1 y E vale igual a 0. ¿Ok? Ojo con eso. Ahora, ¿qué ecuación vamos a utilizar para justamente intervenir el coeficiente de restitución? Hay una ecuación que vamos a utilizar para la resolución de ejercicios y es la siguiente: que el coeficiente de restitución va a ser igual a la velocidad relativa de alejamiento dividida entre la velocidad relativa de acercamiento, ¿ok? Esa es la oración tanto en el numerador y en el denominador de la ecuación, ¿sí? Matemáticamente lo podemos representar igual a ¿qué? A la velocidad final de la primera partícula, velocidad final de la segunda partícula, velocidad inicial de la primera partícula en el caso del denominador y velocidad inicial de la segunda partícula. Acá podemos ver que los términos, tanto del numerador como del denominador, pueden tener signo positivo o pueden tener signo negativo, ¿sí? Ahora la pregunta acá es, ¿cómo yo sé qué signo poner al término en el caso de las velocidades finales y qué signo debo poner en el caso de las velocidades iniciales, ¿sí? Acá la oración es la que me ayuda, ¿no?, a definir el signo de la velocidad final o inicial dependiendo del caso, ¿ok? La oración es la que me ayuda. Acá abajo tengo algunos ejemplos, ¿sí? Y vamos a empezar a poner los signos, ¿no?, en las ecuaciones que yo tengo descritas acá abajo, ¿sí? Dependiendo de la situación que tenga el problema. Vemos que acá, ¿sí?, tengo dos partículas que van en la misma dirección, pero obviamente va a ocurrir el choque, ¿sí? Y acá tengo que después del choque ambas partículas tienen direcciones distintas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? El enunciado del problema me indica que el coeficiente de restitución, o perdón, la ecuación, me indica que la parte del numerador debe haber una velocidad relativa de alejamiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que después de la colisión, estamos hablando de la situación final, ¿sí? La situación final se describe en el numerador de la ecuación, ¿ok? Después de la colisión, ¿no?, debe haber alejamiento, ¿ok? Esa es la palabra clave. ¿Qué pasa acá? Que después de la colisión, en este caso, tanto la partícula 1 como la partícula 2 se alejan de la colisión o del choque. Por lo tanto, la velocidad final de 1 es positivo, ¿sí? Y la velocidad final de la partícula 2 también es positivo, ¿sí? Eso en el caso de las velocidades finales. Pero ¿qué pasa en el caso de las velocidades iniciales, o perdón, de la colisión inicial, ¿sí? En acá me indica que la velocidad relativa debe ser de acercamiento. ¿Qué pasa? Que en este caso las partículas deben acercarse hacia la colisión. Ahora la pregunta acá es, ¿la partícula 1 se está acercando a la colisión? Sí, por lo tanto, el término de la velocidad inicial de la partícula 1 es positivo, ¿sí? Ahora acá la otra pregunta. ¿La partícula 2 se está acercando a la colisión? No, se está alejando. Por lo tanto, no cumple con el requisito, ¿ok? Entonces, en este caso, la partícula 2 tiene un signo negativo. La velocidad inicial de 2 es negativa. Por lo tanto, la ecuación representativa de este ejemplo es esta, ¿sí? Con los signos descritos ahí, ¿sí?
Esa es la forma en la cual debemos representar los signos de cada término. ¿Qué pasa con este segundo ejemplo? En mi situación inicial, ambas partículas se acercan hacia la colisión. ¿Qué pasa? Cumple con la velocidad relativa de acercamiento. Por lo tanto, en este caso, los términos de mi denominador, que son las velocidades iniciales del caso, ambos son positivos porque ambos se acercan, ¿sí? Se acercan a la colisión. Ahora, ¿qué pasa una vez ocurrida la colisión? La situación es esta. Una vez que ambas partículas, en este caso, colisionan, la partícula 1 toma una dirección distinta antes de la colisión, ¿sí? Mientras que la partícula 2 tiene la misma dirección. Ahora, aplicándolo a la oración de mi ecuación, la partícula 1 se aleja, ¿no?, de la colisión. Por lo tanto, el término de la velocidad final es positivo. Pero ¿qué pasa con la partícula 2? Se está acercando a la colisión, ¿sí? Se está acercando a la colisión, por lo tanto no cumple con el requisito, ¿sí? En este caso. Por lo tanto, el término de la velocidad final es negativa, ¿ok? Entonces la ecuación, en este caso, para este ejemplo, es esta, ¿sí? Es esa. ¿Qué pasa con mi último ejemplo? Acá solamente tengo una partícula que va a ir a chocar a una pared, ¿sí? Por lo tanto, acá también hay colisión. Y la colisión relativa de acercamiento cumple en este caso con la partícula 1. La partícula 1 se acerca a la colisión. Por lo tanto, la situación inicial que viene representada en el denominador de esta ecuación, el término de la velocidad inicial 1 es positiva, ¿sí? ¿Qué pasa con esta, la velocidad inicial 2? Prácticamente no existe, ¿sí? Tanto en mi situación final como en mi situación inicial, ¿no? No hay una segunda partícula, ¿sí? Simplemente hay una y esta una está interactuando con una pared, ¿sí? Ahora, si lo quieres definir de manera matemática, esta pared puede interpretarse como una segunda partícula más, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta partícula no tiene velocidad, queda estático. Así que también va a ser 0, ¿sí? Ahora, velocidad relativa de acercamiento cumple, por lo tanto es positivo. Velocidad relativa de alejamiento después de la colisión, en otras palabras, la partícula 1 se aleja de la colisión, sí, por lo tanto el término también es positivo, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, como solamente está interviniendo una partícula, ¿no?, la ecuación sería la siguiente, que el coeficiente de restitución es igual a la velocidad final 1 positiva dividida entre la velocidad inicial de 1. La ecuación para este caso sería este. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación más. Claro, esta es una ecuación más que necesitamos para el desarrollo de ejercicios del tema de colisiones o choques, ¿ok? Espero que se haya entendido hasta acá cómo es que debo interpretar esta ecuación, ¿no? Dependiendo si tengo velocidad relativa de alejamiento o, en otras palabras, si después de la colisión ambas partículas se alejan, y la velocidad relativa de acercamiento, ¿sí? Si ambas partículas se acercan a la colisión, ¿sí? Y ya dependiendo del caso del ejercicio, debo poner el signo positivo o negativo en mi ecuación, ¿ok? Eso es clave para la resolución de ejercicios, ¿ok? Bien, ahora sí empecemos a resolver el ejercicio. El enunciado del problema me indicaba que el bloque A se dirigía hacia la derecha con una velocidad inicial, o bueno, constante en este caso, de 6 metros sobre segundo, ¿sí? Y lo que nos pide hallar en este caso es las velocidades finales de ambos bloques, ¿ok? Y también nos decían en el enunciado del problema que los choques, ¿no?, que todos los choques en este caso van a ser inelásticos e iguales a 0,5, ¿sí? Por lo tanto, el tipo de colisión acá claramente, el enunciado del problema, me indica que es del tipo inelástico, ¿sí? Y el valor numérico es de 0,5, ¿ok? Todos los choques que se van a desarrollar en el ejercicio son inelásticos. ¿Qué pasa? ¿Cuántos choques hay acá en este caso en mi ejercicio? Un primer choque es con el muro y el bloque A, ¿sí? El bloque A se va a dirigir hacia el muro, y va a haber una primera colisión, ¿sí? La colisión en este caso es inelástica y el coeficiente de restitución es igual a 0,5, ¿sí? Después de la colisión, el bloque A tiene una dirección opuesta y va dirigiéndose hacia el bloque B, ¿sí? Bloque B con la cual va a empezar a desarrollar otra colisión, ¿sí? Va a haber una segunda colisión
y después el bloque A y el bloque B van a empezar a moverse, ¿sí? Y esas son las velocidades finales que el ejercicio nos pide como tal, ¿ok? Entonces hay que graficar, o bueno, pues en este caso desarrollar todo ese análisis que hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Acá ya tengo la primera representación gráfica de la primera colisión, en donde únicamente interviene el bloque A y la pared, ¿sí? En mi situación inicial y final no tiene por qué intervenir mi bloque B, ¿sí? Por lo tanto, no se lo grafica en este caso, ¿sí? Ahora bien, tenemos que utilizar la ecuación del coeficiente de restitución en este caso, ¿sí? Entonces, claramente vemos que E, ¿sí?, es igual a la velocidad relativa de alejamiento, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Que después de la colisión, la partícula A se aleja, ¿sí? En mi situación final o después de la colisión. Por lo tanto, el término de la velocidad A1 en este caso es positivo, dividido entre la velocidad relativa de acercamiento. ¿El bloque A se está acercando a la colisión en mi situación inicial? Sí. Por lo tanto, el término de la velocidad inicial, en este caso denotado por B sub A, también es positivo, ¿sí? Por lo tanto, vemos que la velocidad A1 es igual a E multiplicado por la velocidad B sub A. Reemplazando datos tengo que E vale 0,5, ¿sí? 0,5 multiplicado por la velocidad inicial, que en este caso es B sub A, multiplicado por 6. Por lo tanto, tengo una velocidad B sub A1 igual a 3 metros sobre segundo, ¿sí? Hasta acá ya tengo la velocidad B sub A1 con la cual el bloque, en este caso el bloque A, retorna, ¿sí?, para después desarrollar la segunda colisión con mi bloque B, ¿sí? Entonces, acá ya hemos utilizado la ecuación del coeficiente de restitución, ¿sí? Y vemos que directamente, hallamos la velocidad final de mi primera colisión, ¿sí? Y la velocidad en este caso es de 3 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora vamos a analizar la segunda colisión, ¿ok? En mi segunda colisión intervienen tanto mi bloque A como mi bloque B. Y ya tengo aquí graficado la situación antes de la colisión y la situación después de la colisión, ¿sí? Vemos que acá el bloque A se está acercando hacia el bloque B, ¿sí? Y después de la colisión, acá yo estoy suponiendo que los bloques tanto A como B se alejan de la colisión, ¿sí? Entonces vamos a describir esto en la ecuación del coeficiente de restitución, ¿ok? El coeficiente de restitución es igual a ¿qué? A la velocidad relativa de alejamiento, ¿sí? Como en este caso ambas partículas, en este caso ambos bloques se alejan de la colisión, ambos términos, son positivos. La velocidad final de A más la velocidad final de B, dividido entre la velocidad relativa de acercamiento, ¿sí? El bloque A se acerca hacia la colisión. Por lo tanto, el término de la velocidad A sub 1 es positivo, ¿sí? ¿Qué pasa con el bloque B? El bloque B está de forma estática, no se mueve. Por lo tanto, la velocidad de B, en el caso inicial es 0, ¿sí? Entonces tengo acá que la velocidad final de A más la velocidad final de B es igual a E multiplicado por B sub A1, ¿sí? O en otras palabras, la velocidad final de A más la velocidad final de B es igual a 0,5, ¿sí? Ya habíamos indicado en el enunciado del problema que todos los choques en este caso son inelásticos, igual a 0,5, ¿sí? Multiplicado por B sub A1, que en este caso vale 3. Por lo tanto, la velocidad final de A, ¿sí?, más la velocidad final de B es igual a 1,5, ¿sí? Y esa sería mi primera ecuación. Ecuación número 1. Ahora acá yo tengo dos incógnitas y solamente tengo una ecuación. ¿De dónde yo saco la segunda ecuación? La tengo que hallar de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Por lo tanto, tengo que desarrollar ese análisis. Entonces, acá vamos a aplicar la conservación
de la cantidad de movimiento, ¿sí? Movimiento. La conservación de la cantidad de movimiento me indicaba que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en mi situación inicial? Tengo que la masa de A multiplicado por la velocidad inicial de A, que en este caso viene representada por B sub A1, ¿sí? Ahora el término de esta cantidad de movimiento es negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objeto en este caso se está dirigiendo hacia la izquierda, ¿sí? Ya lo habíamos indicado a detalle esto en el video de cantidad de movimiento, ¿ok? Ahora, como es la única partícula, o en este caso el único bloque que tiene movimiento, la situación inicial de la cantidad de movimiento acaba ahí. ¿Y esto es igual a qué? A la cantidad de movimiento final. En la cantidad de movimiento final ambas partículas tienen velocidad, por lo tanto, la masa de B multiplicado por la velocidad final de B y la masa de A multiplicado por la velocidad final de A. Ahora acá, ¿la velocidad final de B es negativa o positiva? Es negativa porque el objeto se dirige hacia la izquierda. Y el término de la cantidad de movimiento del objeto A es positivo porque el objeto se está dirigiendo hacia la derecha, ¿sí? El análisis es ese, ¿ok? Ojo con el análisis y con los signos. Ahora debo reemplazar el dato que me da el enunciado del problema. Y estamos hablando de la condición de las masas, ¿sí? El enunciado del problema me indicaba que la masa de A es igual a 2 veces la masa de B, ¿sí? Y eso es lo que tengo que reemplazar acá para deshacerme de ese término. Por lo tanto, acá tengo que menos la masa de A, pero la masa de A es 2 veces la masa de B multiplicado por B sub A1. Y esto es igual a menos masa de B multiplicado por la velocidad final de B más 2 veces la masa de B multiplicado por la velocidad final de A. Acá claramente podemos ver que la masa de B se elimina, ¿sí? Dándome como resultado final igual a ¿qué? Menos 2 veces la velocidad A sub 1 igual a menos velocidad final de B más 2 veces la velocidad final de A. Ordenando la ecuación tengo que 2 veces la velocidad final de A menos la velocidad final de B igual a menos 2 veces la velocidad A sub 1, ¿sí? La velocidad sub A1 es igual a ¿qué? A 3, ¿sí? Por lo tanto, acá voy a reemplazar ese valor numérico. Y finalmente tengo que la ecuación 2 velocidad final de A menos velocidad final de B es igual a ¿cuánto? A menos 6, siendo esta mi segunda ecuación, ¿sí? Entonces, hasta acá ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. El sistema se puede resolver. Por lo tanto, acá voy a tener un sistema de ecuaciones, ¿ok? Sistema de ecuaciones. Mi primera ecuación es esta, que la velocidad final de A más la velocidad final de B es igual a 1,5. Y tengo una segunda ecuación que 2 veces la velocidad final de A menos la velocidad final de B, ¿sí? Es igual a menos 6. Mi sistema de ecuaciones es ese. Mi ecuación 1 y mi ecuación 2, ¿sí? Acá claramente puedo ver que puedo sumar ambas ecuaciones eliminando la variable velocidad final de B, ¿sí? Entonces voy a sumar la ecuación 1 más la ecuación 2. La velocidad final de A más la velocidad final de B es igual a 1,5 y tengo acá 2 veces la velocidad final de A menos la velocidad final de B es igual a menos 6. Sumando estas dos ecuaciones tengo que este término se me elimina, ¿sí? Quedándome ¿qué? 3 veces la velocidad final de A y esto es igual a ¿qué? 1,5 menos 6, ¿sí? 1,5 menos 6 me da un valor negativo de 4,5, ¿ok? Menos 4,5. Por lo tanto, la velocidad final de A, ¿sí? La velocidad final de A es igual a ¿qué? Menos 4,5 dividido entre 3, me da un valor numérico de menos 1,5 metros sobre segundo, ¿sí?
menos 1,5 metros sobre segundo. Y esta ya sería la respuesta de la velocidad final que me pide el problema, en este caso del bloque A, ¿sí? Es una primera respuesta. ¿Ok? ¿Qué pasa con la velocidad final de B? Tranquilamente puedo reemplazar este dato en cualquiera de las dos ecuaciones. La vamos a reemplazar en la ecuación 1, ¿sí? Por lo tanto, en 1. Mi ecuación 1 tengo que la velocidad final de A más la velocidad final de B es igual a 1,5. Por lo tanto, la velocidad final de B es igual a 1,5 menos la velocidad final de A, ¿sí? Ahora, ojo con esto. La velocidad final de B es igual a 1,5 menos 1,5, ¿ok? Esa es la manera correcta de reemplazar. Algunos se olvidan del signo y sacan otro resultado, ¿sí? Eso no es correcto. Lo que tienes que reemplazar es el valor numérico junto con el signo. Acá tengo un valor numérico final y es la respuesta de la velocidad final de B de 3 metros sobre segundo, ¿sí? Si yo no hubiera reemplazado el signo, la velocidad final de B en este caso hubiera sido 0, ¿ok? Ojo con ese detalle. Por lo tanto, acá tengo la velocidad final de B que vale 3 metros sobre segundo. Ahora, ojo, esas son las respuestas, ¿sí? Las respuestas son esas. ¿Qué pasa con el signo negativo de la velocidad final de A? El signo negativo, y esto ya lo habíamos indicado en el tema de cantidad de movimiento, simplemente me indica la dirección de la velocidad final de A, ¿sí? Nosotros habíamos interpretado que después de la colisión, el bloque A se dirige hacia la derecha, ¿sí? Pero este signo negativo me hace entender que eso no ocurre, que realmente después de la colisión, ¿sí? El bloque A se sigue dirigiendo hacia la izquierda, ¿sí? Lo único que me representa el signo negativo es eso, ¿sí? No tenemos que tener ninguna duda en cuanto a la resolución del problema, ¿sí? Simplemente en este caso el signo negativo me ha salido. ¿Por qué? Porque yo he interpretado mal mi situación final después de la colisión, ¿sí? Nuevamente acá lo repito. El objeto A no va hacia la derecha después de la colisión, va hacia la izquierda. ¿Y quién refuta eso? Me refuta el signo negativo de la velocidad final de A. Ahora bien, si no quieres tener el signo negativo en tu respuesta, puedes volver a poner acá que la velocidad final de A es igual a 1,5 metros sobre segundo, ¿sí? Y ahí ya sería tu respuesta correcta, ¿ok? Ojo que el signo negativo simplemente me indica el sentido con el cual se dirige la velocidad, bueno, en este caso el objeto A, ¿sí? Nuevamente, el objeto A en este caso se dirige hacia la izquierda y no hacia la derecha. Esto por el signo negativo, ¿ok? Por lo tanto, hasta acá tendríamos las respuestas de las velocidades finales de B y la velocidad final de A, que vale 3 metros sobre segundo y 1,5 metros sobre segundo respectivamente.